Buenos días, soy Carmen Montalbán Ocaña, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Y esta intervención pretende mostrar algunos de los resultados de la investigación llevada a cabo sobre la mirada de género en la política de datos abiertos. Un estudio exploratorio apoyado por la Fundación por la Justicia y el Ayuntamiento de Valencia, pero también intento responder un poco a la curiosidad por el impacto que puede tener los datos abiertos en materia social. Los objetivos que, por tanto, pretendo con esta investigación son, por un lado, analizar o identificar en qué medida los axiomas de la epistemología feminista pueden contribuir a la nueva política de datos abiertos y, por otro lado, ese análisis de cuál es el estado de la cuestión en materia de política de datos abiertos con un enfoque de género, sobre todo en las políticas públicas. A modo introductorio, decir que la política de datos abiertos se inscribe en un término más amplio que es el de gobierno abierto, que, digamos, adquiere cuerpo político a partir de la adhesión a la Alianza Internacional de Gobierno Abierto que tuvo lugar en la ONU en el año 2011 y a la cual también se adscribirá el gobierno español, el Estado español. En esta alianza lo que se pretende fundamentalmente es ahondar un poco en la democracia, generando instrumentos y fomentar la legitimidad de las instituciones a partir del impulso de lo que serían tres pilares: la política de participación ciudadana, la política de transparencia y la política de rendición de cuentas. Y la política de datos abiertos se encontraría como el eje transversal que nutre o que es la materia prima que puede dar contenido a esas otras tres pilares ya mencionados. A partir de aquí diríamos que todo el desarrollo o la materialización de eso que llamamos gobierno abierto se va concretando en el escenario mundial, pero también en Europa, en el Estado español, en las comunidades autónomas y a nivel local, con toda una serie de declaraciones institucionales, cartas, estrategias, pero también con normativa y regulación muy concreta en materia del acceso a la información pública, su reutilización, etcétera. Podemos hablar, por tanto, de que las leyes, por ejemplo, en el gobierno español o a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana, ya contemplan el derecho a saber, el derecho a acceder a la información pública y regulan la figura de los reutilizadores como elementos que dan valor a esta cuestión. El dato se convierte así no solo en una mercancía para el mercado, sino en una cuestión que también supone una herramienta para la ciudadanía, una herramienta más para la democracia, para la acción de gobierno, para la gestión y para establecer esa comunicación con la ciudadanía que pregunta y que la administración debe responder, ¿no? Y a la vez la ciudadanía puede aportar información a la administración pública sobre la gestión de sus políticas públicas. Por tanto, este estudio lo que pretende un poco es también preguntarse qué ciudadanía están representando esos datos abiertos, por un lado, y en qué medida la perspectiva de género se encuentra en ese ecosistema de datos y cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos desde una mirada feminista, desde una epistemología feminista, al mirar la realidad solo a través de la lectura del dato. La metodología que hemos empleado se ha basado fundamentalmente en el análisis de fuentes secundarias, básicamente documentos normativos y políticos, porque la literatura científica al respecto es limitada y sobre todo es muy reciente. Y por otro lado también hemos hecho acceso a esas fuentes secundarias de literatura científica y sobre todo a lo que sería la corriente del feminismo de datos, y hemos realizado un mapeo de entrevistas a informantes clave, denominados así por su condición de científicas o periodistas de datos o científicas que se mueven en la transformación digital con una perspectiva de género. Y también a responsables públicos del gobierno autonómico y del gobierno local en materia de política de datos abiertos. A partir de ahí hemos hecho una selección de lo que diríamos los casos a nivel público, pero también a nivel privado de reutilizadoras que consideramos contemplan esta perspectiva de género.
a nivel un poco general y para situarnos en el estado de la cuestión, decir qué entendemos por perspectiva de género en datos abiertos. Y hemos recuperado la definición que la organización Data2X establece al respecto. Dice que los datos de género son aquellos datos desagregados por sexo que reflejan cuestiones de género. Y esta es la cuestión, relativas a roles, relativas a estereotipos, relativas a relaciones y relativas a desigualdades y procesos de discriminación. Aquí se encontraría la clave de esos datos de género, pero como hemos subrayado, son datos desagregados por sexo y esto también genera una controversia dentro de la propia epistemología feminista con las nuevas teorías queer y los feminismos interseccionales. A partir de aquí hemos analizado diferentes documentos internacionales que valoran el impacto de la perspectiva de género en los datos abiertos, como el informe del Open Data Barometer del 2018, que desarrolla la organización World Wide Web Foundation y que analiza 30 gobiernos adscritos a la Carta de Datos Abiertos y entre sus conclusiones establece que los gobiernos no están publicando los datos necesarios para restablecer la confianza de la ciudadanía y, por otro lado, que existen pocas iniciativas de datos abiertos que promuevan activamente la inclusión y la igualdad. Incluso llegan a hablar de crisis sexista de datos y afirman que, al menos en la presencia de esos gobiernos adscritos a la Carta de Datos Abiertos, se puede ver pocas estadísticas que desagreguen los datos en función del género. En el Open Data Barometer se establecen las siguientes recomendaciones para mejorar esa perspectiva, indicando que tanto en la recolección como en el diseño, como en el acceso y como en el uso de los datos se tiene que tener esa mirada de incorporar a los colectivos minoritarios y más desfavorecidos y sobre todo esa desagregación por sexo de los datos. A partir de aquí también vemos otras iniciativas como la propia de la Organización de las Naciones Unidas con el impulso de la Agenda 2030 al cual se van adheriendo diferentes estados de todo el mundo y establecen para el objetivo de igualdad 5, igualdad de género, establecen la medición con 232 indicadores de si existe un cumplimiento por parte de las políticas públicas y de los estados de esta igualdad de género. Cabe decir que también la organización Data2X, que ha hecho un informe y un análisis de seguimiento sobre el cumplimiento de estos indicadores, establecen que menos de la mitad de los países tienen datos disponibles para monitorear este objetivo 5 de igualdad de género. Es decir, no disponemos de información para ver si las políticas públicas están cumpliendo con estos objetivos orientados a la igualdad. Una forma también de revisar las políticas de datos abiertos con enfoque de género es analizar los portales de transparencia de datos abiertos que podemos ya ver como una herramienta extendida del gobierno abierto a nivel nacional, pero también a nivel autonómico y local. Una revisión por los mismos nos señala que existe más o menos un catálogo, es decir, con una serie de temas que aparecen redundantes sobre los cuales se publican datos, los llamados datasets, como puede ser economía, hacienda, vivienda, cultura, ocio, seguridad, movilidad, medio ambiente. Sobre medio ambiente vemos que hay un esfuerzo importante por parte de las administraciones, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, por ofrecer datos. Sin embargo, nos encontramos como conclusiones en ese análisis, en primer lugar, que no tenemos una desagregación por perfil sociodemográfico en muchos casos de estos datos, ¿no? En algún caso porque no ha lugar, pero en otros casos nos preguntamos si es por temas de privacidad y protección de datos personales o simplemente es por un olvido, por una invisibilización del impacto que tiene en el género o en determinados colectivos sociales estas políticas o estos datos, ¿no? En segundo lugar, vemos que existe una proliferación cada vez mayor de datos, ¿no? Pero eso no implica una perspectiva de género. Incluso no lo implica aunque exista una desagregación por sexo, porque las temáticas que aborda no logran hacer un análisis de género, es decir, para ver variables de desigualdad o discriminación.
Y en este sentido concluimos que los catálogos también deben de incorporar esa mirada, es decir, qué tipo de datos están silenciados, qué tipo de información nunca podemos llegar a recoger o no se recoge o no se quiere recoger, ¿no? Es decir, por ejemplo, datos sobre prostitución, datos que tienen que ver con la vida reproductiva, con los cuidados, con la comunidad y que no están presentes en estos catálogos de datos, no se visibilizan y ni siquiera adquieren un valor social, por tanto, ¿no? Y en tercer lugar, hablaríamos de la importancia no solo de ofrecer el dato en bruto, por más accesible, comprensible, interoperable que lo podamos hacer. Es muy importante que demos también cierta lectura del dato, hacer un análisis estadístico del dato y más desde las administraciones públicas, ¿no? Y eso requiere generar indicadores, generar índices, generar instrumentos también para la lectura del dato y para poder llegar a un análisis, ¿no? Y esos instrumentos, como veremos luego, tienen que estar contextualizados. En definitiva, y siguiendo con la cuestión de que estas condiciones deben dar lugar a una política de datos abiertos de género, podemos identificar algunas de estas experiencias que dan paso de esa idea de la datacracia, del dato en bruto y del cuanto más es mejor, a esa idea de la perspectiva de género en el dato, ¿no? En este caso, como iniciativa pública, hemos identificado la política de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona y, en concreto, todo el trabajo que hace el Linkedin Data Lab y todo el trabajo que se hace también con los informes periódicos sobre género en cifras, ¿no? Y lo hemos identificado porque cumple las tres condiciones que hemos visto a nivel teórico que tiene que cumplir esa mirada de género que introduce la epistemología feminista también en análisis de datos abiertos. Por un lado, los proyectos, como dicen las autoras o creadores de esta teoría, que son Ignacio y Klein, autoras del libro Feminist Data, por un lado, los proyectos tienen que suponer un desafío al poder hegemónico, al poder patriarcal. Por otro lado, la forma en la cual, los soportes en la cual tienen que ofrecer el dato, tienen que acompañarse de relatos, de narrativas que vayan más allá del dato. Y en tercer lugar, que tienen que intervenir, tiene que haber una pluralidad de voces, una pluralidad de miradas, es decir, una participación en todo el proceso, desde la recolección hasta el resultado del informe o el análisis que se haga, ¿no? En este sentido, consideramos que Género en Cifres, ¿no?, ese trabajo de información periódica que se hace por parte del ayuntamiento, cumple con estas tres condiciones de lo que llamaríamos un proyecto feminista de datos, ¿no? En la medida también que en su catálogo, en su recogida de información sobre 11 dimensiones que pasarían, que son muy comunes a la de otros informes, tratan temas de empleo, tratan temas de ingresos, temas de vivienda, pero sin embargo incluyen cuestiones como feminización de la pobreza, incluyen cuestiones sobre todo lo que es el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, los cuidados, también la memoria colectiva, la invisibilidad de las mujeres en el escenario público, otra mirada diferente a la ciudad, hacia el urbanismo, que podríamos decir que incluyen esa epistemología feminista en la medida que desafían el poder. Otro ejemplo, en este caso como reutilizadoras, es el de Desprotegides Malgrat Tot, que también es una web que da información pública sobre casos de asesinato y violencia machista y que, a diferencia de otras webs que simplemente ofrecen los datos y las estadísticas con algunos análisis, aquí lo que se subraya es cómo el sistema que tiene que hacer justicia y proteger a estas mujeres víctimas de la violencia machista acaba reproduciendo también, acaba revictimizando y acaba de generar también muchas veces o desprotección o incluso violencia, ¿no?, sobre las propias mujeres. En definitiva, desafía el poder, que era una de las condiciones que habíamos visto solo por el objeto con el que se trabaja. También utilizan otros soportes, no simplemente la estadística y el dato. Introduce vídeos, introduce entrevistas, introduce el relato de todos los actores presentes en este escenario de protección y atención a la mujer, no solo a las víctimas, sino también jueces, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos, recoge todas las miradas y todas las partes implicadas.
En definitiva, podríamos concluir que los condimentos o los elementos de esa epistemología feminista que deben de mejorar las políticas de datos abiertos tendrían que ir en este sentido. En primer lugar, la consideración de la no neutralidad del dato. El dato no es inocuo, el dato es poder, el dato es política. Entonces hay que considerar desde dónde se mira el dato, ¿no? Lo que llamaríamos desde la epistemología feminista el conocimiento situado, según Haraway o según Amartya Sen, la objetividad posicional. Por otro lado, decir que el dato es política, es decir, que a través del dato podemos revertir las condiciones o podemos tener una incidencia en la política pública. Como dice Bradusescu, desde ahí podemos revertir las relaciones de opresión y para eso las minorías o los sujetos oprimidos tienen que participar como agencia en el diseño y en la política pública del dato. Por otro lado, el dato en sí mismo, como veíamos antes, tampoco es nada. Es decir, el dato se inscribe en un contexto, hay que hablar de ese contexto. Y eso implica hablar de espacios donde se produce el dato, hablar de la historia del dato, del pasado, del presente y del futuro del dato, pero implica esa mirada compleja que tiene que acceder a los relatos. Es lo que las autoras Ignacio y Klein llaman también la coliberación, es decir, desde los técnicos, desde los científicos, no solo se tiene que hacer el análisis del dato, ¿no? Porque eso implica una mirada unidireccional sobre la realidad y muchas veces alejada del contexto complejo. Se requiere que esos otros sujetos que están implicados en ese dato puedan también participar del análisis y de la lectura del dato. Y también ese ejercicio de reflexividad unido a la idea de Haraway del conocimiento situado. Cuando leemos el dato tenemos que decir desde dónde lo estamos leyendo, cuál es nuestra posición en esa lectura del dato. En definitiva, también buscar el para qué, el sentido político del dato, que en el caso del feminismo lo tenemos muy claro, es la justicia y la redistribución del poder a través del cumplimiento de 6 principios, ¿no?, acuñados por Ignacio y Klein, que son examinar el poder, desafiar ese poder, valorar la encarnación del dato y, por tanto, la emoción del dato, es decir, no solo el dato en bruto, sino todo lo que hay en torno al dato que lo encarna, que las personas no son cifras, no podemos reducirlo a eso. Repensar los binarios y las jerarquías, ellas introducen la cuestión de la interseccionalidad y que la desagregación por sexos no es la única lectura a realizar. Abrazar ese pluralismo, esas miradas diferentes, tener en cuenta el contexto, tanto histórico como situacional y territorial, y hacer visible el trabajo, generar ese impacto. A partir de todas estas aportaciones de la epistemología feminista, en este trabajo hacemos una propuesta de cuál debe ser el codiseño de las políticas de datos abiertos a nivel público desde la perspectiva de género. Por un lado, tenemos que proponer el mapeo de todos los posibles reutilizadores, de todos los potenciales reutilizadores que ya existen o generadores de datos que ya existen y que ya pueden tener información sobre los procesos de discriminación y de desigualdad que afectan a cuestiones de género. No solo mapearlos, sino incorporarlos, ¿no?, en ese propósito del dato, incorporarlos en para qué necesitamos esta información o para qué tenemos que analizar esta información, cuál es el propósito del dato, y generar esos ecosistemas de cogobierno o gobernanza del dato en los cuales también podamos incorporar el movimiento feminista como legítimo reutilizador de los datos o como productor de datos. Y en este sentido es muy importante generar una escuela de formación, de análisis, de uso de estos datos para generar propias estrategias de empoderamiento del movimiento feminista con lo que llamaríamos los datos abiertos y valorar esta potencia que tienen de cara a la incidencia de las políticas públicas. Y esto sería mi intervención. Espero que pueda servir a investigadoras que tengan interés. Mi email es carmen.montalva@v.es y agradezco la participación en el Congreso de Feminismo Digital.